Buenas noches. Hoy vamos a hablar de cómo se formaron los estados nacionales, tal como lo definieron Anderson y Just en sus textos. Primero, definiremos los conceptos de Estado y nación. Iniciaremos con el Estado. De forma abstracta podemos decir que fue una relación social que se manifiesta en instituciones burocráticas donde se concentran poderes. También es un conjunto de personas bajo las mismas leyes. Y por último, regula procesos como configurar un sistema fiscal económico, formación de una burocracia, de un ejército, policía, ordenamiento jurídico, etc. Ahora bien, con respecto a la nación. Esta se forma por un conjunto de personas que comparten creencias, tradiciones, cultura, sentimientos de unidad e idioma. Los factores que jugaron un rol importante para la transformación de la nación son servicio militar obligatorio, fiestas cívicas, narrativa nacionalista de la prensa y, por último, un compañerismo profundo. He dividido los acontecimientos ocurridos antes, durante y después de la independencia en tres factores. El primero el social, el segundo el constitucional y el tercero el económico. Estos a su vez serán analizados como causa de la independencia y efecto de la independencia. Comenzaremos con los factores sociales. Las causas de la independencia a nivel social pueden ser resumidas como a continuación. Por un lado, el texto de Anderson describe cómo los primeros movimientos independentistas fueron promovidos por el temor que sentían los criollos a las clases bajas, a que éstas se levanten en su contra, pues, como Simón Bolívar dijo, es 1000 veces peor que una invasión española. Esto acerca de una posible rebelión afroamericana. Otra causa podría ser además el sentimiento de nación. Ya se sentía desde tiempos coloniales, pues entre los siglos XVI y XVIII este sentimiento se fortaleció por limitaciones territoriales y economías diferenciadas, como las administraciones de los colonizadores. Pero tal vez la mayor razón por la que la causa independentista ganó más adeptos fue la discriminación por los criollos, los cuales sufrieron por parte de aquellos nacidos en la península. En primer lugar, no gozaban de los mismos derechos y no podían aspirar a los mismos cargos que los españoles, e incluso se vieron afectados por un racismo que los tachó de mestizos, cuya sangre se ha mezclado con la indígena y nacidos en territorio salvaje, por lo que fueron acusados de ser tanto física como intelectualmente inferiores. Ahora analizaremos los efectos de la independencia a nivel social. Esta se da por la fragmentación entre centralistas y federales. Lo que parecía una discusión ideológica política en realidad era un enfrentamiento económico de grupos de poder por la titularidad de bienes que antes pertenecían al rey y la explotación de los medios de producción, esta vez libres de impuestos en beneficio de la corona. Independencia a nivel económico. Refortalecimiento de leyes impuestas en el pasado por Carlos III durante la Segunda Conquista. Se dan gravámenes, incremento de la eficiencia de recaudación de impuestos, se hicieron efectivos los monopolios y se centralizaron las jerarquías administrativas, entre otros abusos. Esto irritó cada vez más a los criollos. Ahora, continuando con los efectos a nivel económico de la independencia, junto con la abolición de la gran mayoría de impuestos, después del proceso independentista surgió un hueco en la economía de los nuevos estados, la recaudación de impuestos republicanos. Esto causó que se retomaran prácticas fiscales de la época del colonialismo, ahora en favor del Estado. Tal es el caso del tributo indígena, el cual, a pesar de ir en contra de los ideales liberales, fue indispensable en estos momentos de escasez.
Por último, la apertura de las aduanas y la abolición de impuestos mercantiles fue la causa por la que el mercado americano se vio abarrotado de productos estadounidenses e ingleses, lo que conllevó a que su competencia americana se declare en bancarrota, pues no podía competir contra países tan industrializados. Este es el caso de los textiles, por ejemplo. Causas de la independencia a nivel constitucional. El Estado nace de la necesidad de una autoridad central que haga cumplir los ideales republicanos, tal como lo describe San Salvador en 1870. La fuerza pública no es enemiga, sino protectora del cuerpo público y de las instituciones más liberales. Por otro lado, el miedo de las futuras repúblicas, al verse ligadas de nuevo a la península con el regreso del absolutismo en 1814, los llevó a no solo proclamarse independientes, sino a adoptar políticas liberales. Como consecuencia de la independencia surgieron tres tipos de gobierno: el monárquico, el cual era aún aceptado debido a que se lo asociaba al bienestar, en Brasil por ejemplo; el republicano, adoptado por la mayoría, era el único que conservaba la majestad del pueblo por medio de sus representantes, según José Amor de la Patria en 1825; y por último, el federal, el cual tuvo varios adeptos en México, pues pretendía mantener sus territorios, vicerreinatos y capitanías y el sistema de recaudación fiscal, pero otra vez en beneficio del Estado. Para finalizar, es imprescindible describir aquellos evidentes aires de cambio colectivo entre hermanos latinoamericanos. Si bien cada territorio escribió su propia constitución, adaptada cada una de ellas a las necesidades geopolíticas de cada estado, convergían siempre en factores de indudable relevancia ideológica, todas ellas basadas en la Constitución doceanista: reunión de un Congreso o Asamblea electiva, reparación de poderes, existencia de una Constitución, declaración de soberanía nacional, libertad de imprenta, derechos del hombre y libertades básicas, propiedad, igualdad, educación pública y laica. Con esto concluimos la presentación. Gracias por su atención.